El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. A veces pensamos que el arrepentimiento es solo sentirse mal o regresar a Dios cuando las consecuencias nos alcanzan. Pero Jesús, en la parábola del Hijo Pródigo, nos lleva más profundo. El arrepentimiento no comienza cuando algo nos sale mal, sino cuando entendemos a quien hemos herido con nuestras decisiones. El arrepentimiento no compra el amor de Dios, nace del amor de Dios. Y veremos hoy en la parábola del Hijo Pródigo ese padre que no espera un discurso perfecto, simplemente corre al encuentro, abraza, restaura y celebra. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Qué bueno compartir una vez más con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 19 titulada Arrepentimiento y Fe. Y estaremos utilizando como texto bíblico el libro de Lucas capítulo 15, los versículos 11 al 24, y luego pasaremos al libro de Hechos capítulo 2, versículos 38 al 39. Y el texto áureo para este día está en Lucas capítulo 15, versículo 24, que lee de la siguiente manera. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y en el día de hoy queremos cumplir con los siguientes objetivos. El primero es explorar lo que nos dice Jesús en la parábola del Hijo Pródigo. Número 2, entender que hay varios grados de arrepentimiento, ¿verdad? Lo que la verdadera contrición es y más allá de la mera atrición. Y entender que, aunque el arrepentimiento es necesario, Dios no nos ama por nuestro arrepentimiento, sino que por amor nos llama a arrepentirnos. El siguiente objetivo es ver el arrepentimiento como don de Dios, y el último objetivo es buscar un arrepentimiento más sincero y profundo para así experimentar más el amor de Dios y amar más a Dios. Y en el día de hoy, el siguiente vocabulario, ¿verdad? Vamos a estar trabajando, y aunque no hay una palabra, ¿verdad?, alguna que requiere explicación, ¿verdad?, pero sí hay algunas que tienen especial sentido en el contexto de aquella cultura. Así que vamos a ver lo que era el cerdo. Y el cerdo obviamente era un animal despreciable e inmundo que la ley de Israel prohibía comer. Y luego, al decir que el pródigo tuvo que dedicarse a cuidar cerdos y que ansiaba alimentarse de los algarrobos que comían los cerdos, pero nadie se los daba, Jesús estaba diciendo que había llegado a lo más profundo en su necesidad y humillación. El vestido, que lo vamos a ver en la parábola, tenía una importancia, ¿verdad?, una importancia que hoy, con todas las telas sintéticas y baratas, ha perdido, ¿verdad? Vestir bien no era solo cuestión de apariencia personal, sino también señal de autoridad. Igualmente el anillo era señal de conexiones familiares, y el calzado era señal de ser libre, pues los esclavos andaban descalzos, o en el mejor de los casos con unas sandalias fuertes pero baratas. Y vamos a ir a la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24, y el libro de Hechos capítulo 2, versos 38 al 39. Y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada, que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El libro de Hechos, capítulo 2. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y damos gracias al Señor por su palabra, y damos en este momento una palabra de oración. Señor, te agradecemos por este espacio, por este tiempo. Te agradecemos por la palabra que ha sido leída en nuestros corazones. Te pedimos que ministres en cada uno de nosotros y que hables a nuestro corazón, y que seas tú glorificándote en nuestras vidas. Y en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, aunque esta lección se conoce, ¿verdad?, o puede darse a conocer como también la parábola del hijo pródigo, la misma lección nos advierte dos cosas, ¿verdad?, que nos ayudan a entender mucho mejor la misma. Primero, que el título puede confundir, ¿verdad? Aquí el problema del hijo no tiene que ver con dar con la libertad que él tuvo, ¿verdad?, que dio con una liberalidad increíble, sino en el aspecto de malgastar. Y segundo, es que la parábola completa apunta con mucha fuerza al hijo mayor. Y esa figura del hijo mayor representa a quienes se creen que eran justos, ¿verdad? No olvidemos el contexto en el cual Jesús está contando esta parábola. Y en este espacio y en ese tiempo, en ese contexto que se estaba dando estas parábolas, Jesús estuvo dialogando y hablando y enseñando. Y en medio de ese diálogo y de enseñanza hay tres parábolas que trabaja. Y es la que vemos aquí en Lucas 15. Y esta es una de ellas, que es la parábola, yo diría que más reconocida, ¿verdad?, de ese capítulo 15, donde vemos que Jesús está respondiendo a una queja que tienen los fariseos. ¿Y cuál es la queja de los fariseos? Bueno, simplemente que Jesús estaba con los pecadores, o que Jesús recibía a los pecadores. Así que el mensaje no solamente que Jesús está trayendo a través de la parábola está consolando al que está perdido, pero también el mensaje de Jesús está confrontando a aquel que se cree, ¿verdad?, que ha sido encontrado y por eso está juzgando. Y es importante esto porque el arrepentimiento no solo es para los que están fuera, sino también para los que estamos adentro. ¿Verdad? Es importante, ¿verdad?, que no nos autojustifiquemos por el simple hecho de que estamos adentro, porque estamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Y eso no es lo que busca aquí Jesús. Ahora bien, el texto nos presenta en los versículos 12 y 13 un hijo, ¿verdad?, que es el hijo menor, donde hay un acto de un tipo de ruptura, ¿verdad? Una ruptura en la relación, una ruptura en el afecto, una ruptura en esa ética, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se pedía en vida la herencia, ¿verdad?, o simplemente se pedía antes de tiempo, ¿verdad?, esto suena como que querer decirle al padre: dame tus bienes, pero realmente yo no quiero saber de ti, o no quiero tu presencia. Normalmente esto se daba cuando fallecía la persona. Así que prácticamente el pedir los bienes lo que le está diciendo es: no necesito más de tu presencia. Y esto obviamente se presenta en esta parábola. Y entonces vemos aquí que luego el texto dice que el hijo menor se va lejos, ¿verdad? Y esto es una señal, ¿verdad?, de esa desconexión totalmente deliberada, ¿verdad?, una decisión que tomó el hijo menor de irse.
Y aquí vemos que se presenta el asunto del abandono. Entonces vemos en los versículos 14 al 16 que al el hijo menor apartarse, alejarse, ¿verdad? Como él quiso, ese abandono de su casa, cae en una necesidad. Y es una necesidad que ciertamente revela lo que es una miseria, ¿verdad? Una miseria interna. Ahora, aquí el hijo menor está en un proceso de degradación. Uno que es interno y uno que es externo. Ese proceso de degradación que sufrió el hijo menor, ¿verdad? Cuando hablamos de manera interna, es que dice el texto que vivió perdidamente. Prácticamente desperdició todo lo que tenía encima, sus bienes, desperdició su vida, su tiempo. Y cuando hablamos de esa degradación externa, lo vemos, ¿verdad? Cuando llega el hambre y el hijo menor cae en algo que es impensable, que es simplemente apacentar los cerdos y desear comer lo que ellos estaban comiendo. Y aquí vemos que el vocabulario en estos versículos se vuelve como una narrativa, ¿verdad? Cuando se presenta esto, al un judío escuchar esta parábola, estamos hablando de que criar o cuidar cerdos era lo más despreciable. Así que para aquel judío que estaba ahí escuchando esta parábola, lo que estaba era el Señor confrontándolos con una profesión que implicaba o significaba que esa persona había tocado fondo. Pero mire, no solamente a nivel social, sino a nivel moral. Y el hecho de que esa persona deseara las algarrobas, o sea, el alimento de los cerdos, lo que está es añadiéndole un poco más de humillación a lo que está sucediendo. Así que no solamente el hijo es pobre, sino que es invisible, porque el texto dice que nadie le daba. Y en Lucas, esta pérdida lo que representa es la lejanía del Padre. Aquel que se aleja del Padre termina deshumanizado. Y es lo que vemos aquí. Entonces, en el versículo 17, la primera parte, vemos que hay un momento donde el hijo menor dice la frase volviendo en sí. Y esto lo que nos presenta es un giro interior del hijo pródigo. Vemos aquí un momento de lucidez. Es un momento donde el hijo pródigo recobra su juicio, recobra, vamos a decirlo así, su memoria, recobra esa perspectiva y comienza a suceder algo en sí. Y eso se llama arrepentimiento. Fíjense, no con un sermón, sino con un despertar. Y vemos aquí que el hijo se ve a sí mismo y ve lo que perdió. Así que estamos hablando de un proceso de un análisis interno. Recobra ese juicio, su memoria, cobra un poco de perspectiva y se da cuenta que no está bien. Y hay un momento, es un despertar. Y entonces se da cuenta de lo que ha perdido. Y vemos entonces aquí que surge un arrepentimiento. Y aquí hay un punto importante en este texto. Yo diría que es uno de esos puntos hermenéuticos importantísimos o cruciales. Y es que dice que no es un asunto meramente de emoción, sino que tiene que ver con un asunto de razón, de decisión. Es volver a la realidad. Se trata de salir de ese autoengaño. Es de reconocer la verdad. Y aquí vemos entonces que este mismo versículo 17b, que es la segunda parte de este versículo hasta el 19, vemos que el texto nos dice que aquí hay una insistencia, ¿verdad? Hay una insistencia. Y lo vemos, ¿verdad? En ese acto del hijo cuando regresa. Así que el hijo regresa, pero su motivación inicial no parece ser el dolor por el daño causado quizá al padre, sino el hambre.
Y él compara, ¿verdad?, su miseria con la abundancia de los jornaleros y concluye: me levantaré. Él dice: miren, en la casa de mi padre los jornaleros viven mejor que yo. En otras palabras, los que trabajan para mi papá, los siervos de mi papá, están mejor que yo. Así que ese discurso del hijo pródigo vemos que incluye lo que es una confesión. Y dice el texto: he pecado contra el cielo y contra ti. Y vemos también el aspecto de la humildad, porque vemos que dice: no soy digno. Pero también incluye un plan de acción, ¿verdad? Donde dice: pues me voy a levantar y voy a ir. Me encanta mucho esto porque aquí nos habla del arrepentimiento. Y fíjense, muchas veces el regresar a Dios empieza por necesidad, por miedo quizá, por consecuencia. Y eso es real, ¿verdad? Y Juan, cuando presenta esto, y Pablo, nos han enseñado, ¿verdad?, que la condición del ser humano es una frágil. Así que el punto teológico aquí no es idealizar la pureza, ¿verdad?, de nuestras motivaciones, es observar cómo Dios trabaja incluso con un arrepentimiento que es imperfecto para llevarnos a uno más profundo. Vayamos ahora al versículo número 20. Vemos aquí, yo pienso que, vamos a decirlo así, el versículo central cristológico y teológico más importante de esta parábola. Y es que cuando el hijo aún está a lo lejos, llegando a su casa, dice que el padre lo ve. Y el texto nos dice que se compadece y que el padre corre y al llegar frente a su hijo lo abraza y lo besa. Miren, en el contexto social de esa época, culturalmente un patriarca no va a correr. Correr se entendía como que era un proceso de perder dignidad pública. Pero el padre no le importa eso, porque su centralidad estaba, o su mente estaba, en restaurar a su hijo. Y esto lo que enseña es que Dios no nos ama por nuestro arrepentimiento, sin embargo, por amor nos llama a arrepentirnos. Vemos aquí la misericordia, esa misericordia que se adelanta, esa misericordia que nos da a conocer esa gracia, esa gracia que se inicia en medio del camino. Y vemos ahí que en medio de ese encuentro con su padre, el hijo confiesa. Fíjense que la confesión del hijo no compró en nada lo que es el amor del padre, simplemente el padre lo recibe. Y vemos ahí los versículos 22 y 24, donde el padre no negocia ese plan que tenía el hijo. El hijo tenía en su mente que quería ser un jornalero, pero el padre le dice que no. Y le ordena entonces a sus siervos que le busquen el vestido, el anillo, el calzado. Y esto lo que representa es la restauración completa que hace Dios. Así que manda a buscar el mejor vestido, en otras palabras lo representa dignidad y autoridad. Manda a buscar un anillo, que es una pertenencia familiar, es una identidad que ha sido recuperada. Le manda a buscar calzado, o sea, estamos hablando de libertad, no de esclavitud, como mencionamos, ¿verdad? Y obviamente manda a hacer una fiesta gigantesca, grandísima. Manda a matar el becerro más gordo. Y ahí lo que vemos es un proceso de reconciliación pública. Y teológicamente hablando, esto muestra que la gracia de Dios no es solo dejarte entrar, sino devolverte esa filiación. Ese arrepentimiento auténtico, miren, no termina en culpa perpetua, termina en comunión, termina en gozo. Fíjense en que la expresión del Padre es: muerto era y ha revivido. Por lo tanto, el regreso de su Hijo es una resurrección relacional. Y la frase final, que habla de que se había perdido y es hallado, vincula entonces esta historia con las otras dos parábolas que Jesús presentó, que era la de la oveja perdida y la de la moneda perdida. Por lo tanto,
en el corazón de Dios, la salvación produce celebración. Y por eso es que nosotros afirmamos que cuando una persona viene a los pies de Jesucristo, hay fiesta en el cielo. Ahora, vayamos al capítulo 2 del libro de los Hechos, estos 2 versículos. Fíjense que aquí vemos el arrepentimiento como una respuesta a la promesa y al don del Espíritu. Vemos que Pedro, en esta historia del libro de los Hechos, llama a una respuesta concreta. Y es: arrepentíos y bautícense para perdón y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí vemos que el texto articula lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? Y habla de esa respuesta al llamado de Dios. Así que nos habla también de camino de reconciliación, ¿verdad? Para perdón de los pecados, ¿verdad? Habla de una entrada a una vida nueva. Una entrada a una vida nueva sostenida por el Espíritu, ¿verdad? Y es un don de Dios, ¿verdad? Es un don de Dios, no es un logro. Y aquí el versículo 39 ensancha el alcance, ¿verdad? Dice: para vosotros, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llame. Y aquí vemos que la lección aclara que esto no debe alimentar ese sentimiento erróneo, ¿verdad? Estamos hablando de que aquí la lección nos llama a anunciar una promesa de Dios para todos, no para un grupo nada más, no para un sector nada más, no para el pueblo X o Y, no, la salvación es para todos. Y aquí nos damos cuenta que Lucas, en este capítulo, ¿verdad? 15, nos muestra el rostro del Padre que recibe, ¿verdad? Y lo vemos en Hechos 2, que nos muestra la puerta concreta por la cual la comunidad cristiana responde, ¿verdad? Que es el arrepentimiento, el bautismo, el perdón, el Espíritu, lo que es la promesa. Ahora bien, hablamos del arrepentimiento como don y como profundidad creciente. La parábola ciertamente enseña que el arrepentimiento puede comenzar de manera incompleta, ¿verdad? Por una necesidad. Pero el amor del Padre puede llevarlo a plenitud, ¿verdad? Por amor. Y en ese sentido, el arrepentimiento mismo se entiende como don. No es solo una decisión humana, sino una obra que Dios provoca cuando nos alcanza con su misericordia. Por eso, buscar un arrepentimiento más profundo no es buscar ganarse a Dios, sino abrirse a experimentar más de su amor, abrirnos a entender. Entonces, estamos hablando de amar más a Dios. Y la lección de hoy ciertamente nos confronta, ¿verdad? Y nos hace una pregunta. ¿A qué casa estamos regresando realmente cuando decimos que nos arrepentimos? Muchas veces no regresamos por amor, sino por el pan. Regresamos porque estamos cansados, porque tocamos el fondo, porque la vida nos quebró. Y el Evangelio nos dice: aún así, el Padre corre hacia nosotros, pero también nos llama a crecer. Dios no nos deja, ¿verdad?, en un lugar lejano. Vemos que su amor busca que seamos transformados y que transformemos nuestros motivos. Que no busquemos a Dios solo por lo que puede Dios darnos, sino por quien Dios es. Y ciertamente la fe madura nace cuando entendemos que el arrepentimiento no compra el abrazo, sino que el abrazo de Dios produce un arrepentimiento mucho más sincero. Y esto es lo que toca la vida, especialmente la vida comunitaria. Y lo vemos en el hijo mayor, que aunque no lo leímos, es parte de la parábola. Nos recuerda que también necesitamos arrepentimiento cuando nos creemos mejores, cuando resentimos la gracia que Dios da a los demás, o cuando Dios perdona a otros, ¿verdad? O simplemente, ¿verdad?, cuando nos autoexcluimos del gozo. Una iglesia que realmente vive del amor del Padre es una iglesia que va a celebrar la restauración de cada persona y no cuestiona esa restauración. ¿Qué les parece si tenemos una palabra final? Señor y Dios nuestro, te pedimos que recibas nuestra gratitud por tu infinito amor.
Sabemos que en respuesta debemos amarte con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Lo sabemos, pero no lo hacemos en ocasiones. Por el poder de tu Santo Espíritu, concédenos amarte, no solamente por lo que puedas darnos, sino también y sobre todo por lo que ya nos has dado y por quien eres. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.